Gracias, Pablo. Quiero felicitar a Angélica por la excelente presentación de un tema de vital importancia en el cuidado intensivo pediátrico. Lo hizo de una manera eh, ordenada, completa, con un muy buen hilo conductor y con unas excelentes ayudas metodológicas. Yo creo que realmente quiero felicitarla públicamente por el gran esfuerzo que hizo y creo Gracias. que siguen poniendo pues un nivel muy alto en estas presentaciones, lo cual enriquece a todos los programas de cuidado intensivo. De nuevo, felicitaciones. Gracias, profe Mulet. Y gracias, profe Pablo, también por los comentarios. Profe Mulet, muchas gracias. ¿Alguien en el auditorio tiene algún comentario para Angélica o quiere hacer alguna pregunta para Angélica? Todos te están felicitando por el chat. Que muy buena la presentación. El doctor Maya levantó la mano. Profesor Pablo, gracias. Muy amable. O sea, que es que estoy aquí conectado y me confundo a veces un poco acá. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, sí, a la doctora Angélica por esta presentación, que yo la llamo secuencial ordenada, ahora le llaman hilo conductor, pero bueno, secuencial organizada, que es ordenada, que es digamos, lo más importante y claro de la situación de un tema que es bastante importante y que a veces se vuelve como un poco complejo, como tratando de encontrar algunas cosas. Acuerden que para cada problema complejo a veces las soluciones pueden ser simples, que uno las ve, aunque no necesariamente esas puedan ser como ciertas. Y que no se olviden con algo que yo le he robado siempre al profesor Perdomo acerca del análisis de los gases sanguíneos. No se olviden que siempre tienen que preguntarse cosas importantes como ¿a quién le están tomando los gases? ¿Por qué le están tomando los gases? Como esa parte preanalítica con respecto a cualquier laboratorio. ¿Qué gases quieren ustedes tomar? La famosa discusión arterial venoso, arteriovenoso, si son de la vena cava, si tienen que ser, si tienen que ser a nivel de la arteria pulmonar o algo. ¿Cuándo? ¿Cómo van a cambiar de acuerdo a la patología cada uno de los pacientes y cómo estaría antes? Acuérdense que en cuidado intensivo lo mismo puede ser un poco diferente con respecto a esto. Y acuérdense también que todas estas fórmulas, que pues ya ahora no es necesario sabérselas porque ya están en programas, lo importante es saber interpretar y qué es lo que nos están mostrando. Y acuérdense que todos estos índices que mostraron ahí que son basados en tensión, tienen muchos factores que influencian esto. Entonces es importante que siempre tengan en cuenta que ese resultado que ustedes están viendo ahí, pues tienen por lo menos 12 variables que pueden llegar a afectarlos. Hay unos más simples, indiscutiblemente, que sí, que se ve la simplicidad en ellos, pero que no siempre van a mostrar lo que de pronto uno quisiera ver. Muchas gracias por la presentación. Siempre aprendemos de todos ustedes. Me parece muy buena y bueno, no quiero prolongarme porque creo que hay preguntas para otras cosas. Profesor Pablo, muchas gracias por retomar de nuevo lo del curso. Profe Maya, mil Gracias, gracias. doctor Maya. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Angélica o quiere hacer algún comentario? Hay más profesores también en el auditorio, profe Perdomo, Godoy, profe Mauricio, Gonzalo. No, pues aparte de felicitar a Angélica, porque pues como todos hemos visto, pues fue una presentación muy bonita, muy ordenada, muy completa. Gracias. Pues siempre has hecho buenas presentaciones. De pronto, no sé, esperar en la parte de otras preguntas. No sé si hoy tenemos algo de taller o no, Pablito. Sí, Sí, señor. profe.
Tenemos taller. Ahí. Sí, ahí. Entonces, de pronto, solamente señalar que es bien importante que dentro del ejercicio de evaluar la oxigenación, estemos seguros de qué fracción de oxígeno estamos dando, ¿sí? Porque pues muchas veces los sistemas de oxigenación que nosotros usamos no son todos de alto flujo, la gran mayoría de veces sí, pero muchas veces no. Entonces, siempre que vayamos a hacer el ejercicio de evaluar oxigenación, tener herramientas para garantizar que la fracción de oxígeno que estamos usando sea la precisa para hacer nuestros cálculos. Profe Perdomo, mil gracias. Muy al lugar. Gracias, profe, por los comentarios. También más felicitaciones en el chat. Profe Godoy, Alejandra, Stephanie, Shail, Laura, Rafa, Jonathan, Diego, Alberto. Bueno, si no hay más preguntas o no hay más comentarios por ahora, les propongo que empecemos el taller. Entonces, generalmente en esta segunda parte a los fellows de los diferentes programas les llega este taller que tienen que desarrollar de forma previa y entregarlo antes de asistir a esta presentación, un poco con el fin de que profundicen en el estudio, garantizar que estudien, para que se pregunten cosas raras y sobre todo para molestarlos. Entonces, en principio, la primera pregunta del taller es una pregunta sencilla que Angélica contestó parcialmente en su presentación y que a veces pareciera que la gente la ha perdido, digamos, el nombre y no entienden como la diferencia entre estudiar una cosa y estudiar la otra. Entonces, yo creo que es un concepto que debe quedar muy claro en la profundidad que quieran definirlas, pero en principio entender que no son lo mismo. No sé si hay algún voluntario preescogido o voluntario. Profe, perdón, ¿están viendo la pregunta? Sí, ahí la pusiste, ahí se ve. Ahí ya. Ahí la quitaste, ahí se ve. Ahí se ve. ¿Sí se ve? Ah, Ahí. ¿Hay algún voluntario? Sí, hola. Dale. Hola, soy Diana Escobar, soy fellow de primer año de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Nacional. De la primera pregunta, primero que todo, pues la ventilación, la entendemos más es como el flujo de entrada y salida de aire, pues que se da normalmente entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Normalmente, como decía Angélica, pues sí, como el parámetro que usamos para evaluarlo es la presión arterial de CO2. Ya que pues la medición de este parámetro no lo podemos afectar de manera externa como lo hacemos con la presión arterial de oxígeno, como lo hacemos al cambiar las fracciones inspiradas de oxígeno cuando hacemos el manejo de los pacientes. Y ya la respiración la entendemos más es como el proceso metabólico por el cual obtenemos la energía, que pues Angélica sí explicó una parte como el de la síntesis de ATP. Todo este proceso lo hacemos mediante la glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. De manera indirecta, pues yo creo que la podemos evaluar pues, con los parámetros de oxigenación y como variable subrogada estaría el lactato dentro de la evaluación de la respiración, dado pues que el lactato ha sido descrito como un parámetro subrogado de la hipoxia tisular, pues aunque tener en cuenta que no solo sirve para evaluar hipoxia tisular, ya que en muchos otros procesos en los que solo hay aumento de la glucólisis, vemos aumentos de lactato. Es eso, básicamente. Dianita, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. ¿Alguien quiere complementar algo adicional? ¿Están de acuerdo con Diana? En principio, digamos que esto es importante. Sí, dale. De pronto. Profe, quería, digamos que resaltar algo que revisamos en los últimos meses, y es que el papel de la capnografía, no solo con la evaluación a pie de cama de la ventilación, sino con otras variables que nos entrega. Entonces, resaltar su papel y la importancia de que le demos cabida cada vez más y lo tengamos como una variable
a tenerla evaluando continuamente por todos los aportes que puede entregar y sobre todo, pues, en este caso, hablando de ventilación. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, en principio, digamos que esto es importante, a veces no sé si es por el anglicismo y que al cambiar de idioma a veces nos intercambian las definiciones, inclusive los diccionarios a veces no son tan claros, porque cuando ustedes buscan qué es respirar incluyen ventilar, pero en principio lo que debe quedar claro es, Angélica lo dijo muy bonito en la presentación, ventilar es mover aire. Lo que pasa es que de los dos aires que estudiamos en los gases, es más fácil monitorizar el CO2 como estrategia, más que el oxígeno, porque el oxígeno lo manipulamos. Pero algunas personas a veces se quedan encerradas en que ventilar es mover CO2 y no se ocurren cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando uno está haciendo monitoría de una persona que está bajo sedación y le pone gran cantidad de oxígeno, a veces no se da cuenta que el paciente dejó de ventilar. Y simplemente porque no tienen en conciencia que usualmente el oxígeno también es una herramienta de monitoría ventilatoria si es bien usado, si uno controla la fracción inspirada, lo que necesita el paciente y no exagera. Puede funcionar muy bien, sobre todo aquí en altura. Y respiración tiene que ir ligado a metabolismo, tiene que ir ligado a lo que están haciendo las células con esos gases. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan eso en la cabeza, sepárenlo bien. A veces en las traducciones se pierde un poco y en general es importante tenerlo claro para cuando hablemos de ventiladores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un respirador o un ventilador? ¿Sí? Que un respirador puede ser una máquina de ECMO de pronto, pero un ventilador es solo aquel que mueve el aire. Bueno, muy bien. La segunda pregunta, entonces, es otra de las grandes dificultades que tenemos, sobre todo los que vivimos en altura, y es en los fenómenos de cómo cambian estas variables en cuanto a la altura en ventilación y oxigenación bajo el término de la famosa climatización. Y Angélica ya expuso parcialmente algo del tema, pero esto sí que es más extenso y tiene muchas más cosas, entonces no sé si encontraron algo más, que vieron, que notaron. ¿Quién es el voluntario sano? Don Juancho. Buenas tardes. Bueno, pues digamos que Angélica algo nos describió la parte de aclimatización. Con respecto a eso, pues es un capítulo muy largo de la fisiología, pero para concretar, la hipoxemia hipobaríca lleva, pues, cuando tenemos una presión arterial de oxígeno baja, sobre todo bajo 70 milímetros de mercurio, genera una estimulación de los quimiorreceptores. Esto va a llevar a una hiperventilación. Lo que hablan más o menos en los textos es que la frecuencia respiratoria puede subir más o menos 1.6 veces. Esto va a llevar a una alcalosis respiratoria y su consecuente compensación metabólica. Ya, digamos, hay una compensación ya más crónica que va a llevar a un aumento del 2,3 difosfoglicerato, lo cual va a llevar la curva de disociación hacia la derecha. Estos fenómenos llevan a que haya unos cambios en los gases y que lo debemos tener en cuenta cuando hacemos algún análisis de los gases. Para profundizar eso, revisé un par de artículos. Quisiera resaltar 3 de ellos. Uno muy interesante publicado en el New England Journal of Medicine en 2009. Es un artículo en el cual lo que hicieron fue evaluaron 10 escaladores y los pusieron pues a subir el Everest, que es un reto alto de altura. Recordemos que sobre 3.000 metros de altura ya empieza a generarse un reto muy alto para la fisiología, y lo que hicieron fue en los 5 campamentos y en la cúspide medir gases arteriales en la arteria femoral. Claramente fue un reto de estudio y lo que evidenciaron fueron ciertos cambios de los cuales estaba hablando previamente. ¿Qué encontraron ellos? Más o menos a 5.300 metros de altura tenían una PC2 de 36, cuando subían a 6.400 una PC2 de 18, a 7.100, 6.400 y con la consecuente cambio de pH, arrancaron en 7.40 y llegaron a 7.53. Otra cosa muy interesante es que las presiones de oxígeno claramente se descendieron mientras iban subiendo. Ellos en la cúspide, al bajar, tomaron los gases arteriales, que fue el punto más bajo de presión arterial de O2. Sin embargo, en el gráfico 2, para los que quieran revisar
el artículo muestra cómo iba cayendo la CO2, cayendo la presión arterial de O2, pero los contenidos arteriales de O2 se mantenían. Esto gracias a todos los ajustes fisiológicos, sobre todo dado por el aumento de la hemoglobina, y con lo cual podían tener unos contenidos por lo menos aceptables para mantenerse, digamos, en actividad. Entonces, digamos que este extremo nos muestra cómo en altura tenemos ciertos cambios que debemos tener en cuenta. Resalto un segundo estudio en Bolivia, en La Paz. Sabemos que La Paz es una de las ciudades donde está más altura, y hacen un estudio en una parte de La Paz que se llama El Alto, que queda a 4.800 metros de altura. En este estudio lo que hicieron fue medir a 22 mujeres y 8 hombres, hacerle gases arteriales, eran personas sanas, y lo que se dieron cuenta fue, encontraron variables muy similares, un pH 7.43 en promedio, una PaO2 de 58, una PaCO2 de 26 y una bicarbonato de 20. En conclusión, algo muy similar, pero nos habla de que siempre que analizamos gases tenemos en cuenta esta parte preanalítica. Y por último, entendiendo este ajuste y tratando de llevarlo a la parte patológica, en un estudio multicéntrico, esto fue publicado este año en el 2020, trataron de validar la forma de ajustar los índices de oxigenación a altura. Hay una forma en la cual podemos ajustar la PAFI multiplicándola por 1.36 para tratar de llevar esta medida a la medida sobre el nivel del mar. Esto lo que hicieron fue evaluar este ajuste, si servía o no servía, si nos daba algo, digamos, algún dato adicional, si nos ayudaba a discriminar mejor. En este estudio participó Colombia y varios países de Sudamérica, y lo que se dieron cuenta es que la PAFI corregía y la PAFI no corregía, se correlacionaban. En el estudio no encontraron ningún aporte. Sin embargo, quedan dudas sobre, digamos, que lo que estaban buscando es discriminar en mortalidad, y digamos que el cuestionamiento que uno se hace es si hubieran ajustado, de pronto hubieran cambiado algunas decisiones. Era un estudio retrospectivo, sobre todo cuando hablamos con toma de decisiones como las PAFIs sobre o debajo de 150, y por ejemplo en SDRA grave, cuando hablamos de bloqueo neuromuscular o inicio de prono, ellos no tuvieron en cuenta estas variables, no las discriminaron, entonces solo lo ajustaron según la mortalidad. Entonces, pues, como tal, en conclusión, todos los ajustes que debemos tener en cuenta a la hora de analizar gases, y pues mucho por investigar, sobre todo en medicina de altura, y teniendo en cuenta que nosotros practicamos en Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Completa tu búsqueda. ¿Alguien encontró algo más? ¿Tiene algún comentario sobre aclimatización, sobre ajustes de valores, de parámetros? Pues es una pregunta que tiene más preguntas que respuestas. En principio, pareciera ser que si un mismo individuo cambia de altura, pues sigue siendo el mismo individuo, pero varían sus parámetros gasimétricos. Entonces, si uno quisiera comparar individuos de diferentes alturas, tendría que hacer ajustes de los parámetros que lee para poder hacerlos comparables. Pero también es cierto que la gente, una vez llega a la altura, empieza un proceso de aclimatización que puede ir variando dependiendo de su genética, de la cantidad de altura y del tiempo que esté expuesto a ella, y ese fenómeno puede hacer que el efecto se atenúe, e inclusive se busca que los, digamos, cambios que han hecho las personas que viven a grandes alturas pudieran ser protectores para pacientes con hipoxemia en otros escenarios. Hay diferentes métodos de aclimatización y parece que son genéticos. Y la otra pregunta es, una vez uno hace una suplencia de oxígeno, que es la razón por la que uno hizo los cambios de aclimatización, esos cambios deberían revertir nuevamente a valores de nivel del mar, en la medida en que ya no está el fenómeno que está causando la aclimatización. Entonces, ¿cómo se deberían leer unos gases en altura? Es una de las grandes preguntas a las que generalmente tenemos más preguntas que respuestas. El grupo que mencionó Juan intentó correlacionarlo con mortalidad, no encontrando diferencias y justificando que no encontrar diferencias se debe a la climatización. Sin embargo, pues esto todavía tiene mucha tela por cortar y mucho por estudiar, y pues les propongo que sean ustedes los grandes investigadores de altura o pediatría, porque hay muy poca información y pues somos una fuente de altura muy importante. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, alguno de los profes. Es un tema bastante controversial y difícil de definir.
El siguiente punto es simplemente un par de ejercicios gasimétricos, mostrándoles diferentes valores que salen en diferentes tiras de gases para ver si entienden su origen, cómo se interpretan, cómo se manejan. Entonces, ¿quién hizo el primer ejemplo, el que está la FIO2 al 30%? Juanita. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, en esta pregunta pues nos pedían el favor como de analizar la oxigenación y la ventilación en esos ejercicios. Entonces, en el primer paciente que tiene una FIO2 de 30, lo primero sería mirar la PO2, que para ese paciente es una PO2 que puede ser normal, pero dependiendo como el texto que uno lo lea, así como lo explicó Angie pues bien en la presentación, uno podría considerar que el paciente tiene una hipoxemia leve. La PAFI pues el cálculo da 253, que por la clasificación tendría un trastorno leve de oxigenación. Y sobre la corrección, pues ya dijo muy bien Juan Sebastián que definitivamente es algo que está debatido, entonces pues no la corregí. O sea, tengo el valor, pero creo que pues en este escenario no nos aporta mucho corregirlo, sabiendo además que no conocemos otros datos adicionados pues de los gases. El paciente, pues el punto no nos especifica si el paciente está ventilado o no, entonces pues el índice de oxigenación no se podría realizar. La presión alveolar de este paciente a mí me dio 106 y en ese caso, pues esa presión me da pues tomando esa presión barométrica que nos dicen ahí y la diferencia de la presión alveolar arterial daría 30.4, que sería un valor pues que está anormal. Una vez con los valores que tenemos, uno realiza los contenidos capilares, arterial y venoso, perdón, de oxígeno. Con eso podríamos sacar el shunt que tenga el paciente. Y a mí me dio un shunt de 28%. El valor normal es de 5 a 10, pero pues uno podría considerar que la relevancia clínica mayor está cuando el shunt es mayor de 30. Entonces, pues en este escenario es un dato que hay que tener en cuenta, pero habría que conocer otros como características del paciente a quienes se lo tomamos para hacer más análisis. El índice arterioalveolar, perdón, de este paciente me da 0.71, pues que me hablaría que posiblemente la causa con la que él está cursando, pues el problema como tal, sea de una causa pulmonar. Y sobre la ventilación, pues ya hablaron algo de la altura, por la presión barométrica uno supone que posiblemente ese paciente está expuesto a algo de altura, entonces creo que el valor de CO2 es pues adecuado para él y uno podría sacar pues además otros datos que serían el delta y la extracción que nos hablarían más después como del componente de perfusión. La extracción pues a mí me dio 16 y el delta 4. Me pareció difícil el ejercicio y creo que pues sería chévere también pues como discutirlo entre todos porque el ejercicio tenía unos datos que era como, creo yo, no sé, como la cascarita, y es que nos daban diferentes valores de saturación. Yo para hacer el ejercicio utilicé los valores corregidos, pero no sé, quisiera pues también preguntarle a mis compañeros qué valores utilizaron y por qué, porque pues en lo que leí y en lo que investigué realmente uno debería utilizar los valores corregidos, pero no siempre los gases le dan a uno ese valor así como sale ahí con una C. Entonces me quedó la confusión si era eso el que se usaba o no. Entonces, eso es todo. Muchas gracias, Juanita. Muy completo tu análisis. ¿Alguien quiere opinar, desopinar? ¿Está de acuerdo con Juanita? ¿Le quiere contestar la pregunta a Juanita? ¿Ninguno contesta? Entonces, en principio, digamos que esto es un ejercicio sobre unos gases reales. Los datos están copiados. Es importante que entiendan que hoy en día las máquinas hacen algunas cosas que hasta hace unos años no hacían, pero en principio son generalmente técnicas de iones selectivos con los cuales pueden medir algunos electrolitos, la presión de oxígeno, la presión de CO2, calculan la concentración de hidrogeniones. Y desde unos años para acá empezaron a incluir también técnicas de cooximetría, que es a través de en rango infrarrojo, son capaces de medir picos de concentración
de haz de luz que indirectamente hacen referencia a la cantidad de hemoglobina. Entonces, en ocasiones ustedes van a ver que la tira de gases les reporta la hemoglobina total, que les reporta una hemoglobina que llaman oxigenada, pero en otros sitios les reporta la saturación. En algunos escenarios les reporta la saturación. En este caso no son corregidas, sino son calculadas. Eso es para que tengan cuidado que cuando las máquinas no tienen cooximetría, usualmente hacen un cálculo de la saturación basada en la presión de oxígeno, asumiendo cálculos de la presión 50. Entonces, no es que esté corregida, sino está calculada. Entonces, ojo con los cálculos, las mediciones calculadas. Aquí la pista estaba en que el bicarbonato también trae la C y es un bicarbonato calculado, que tienen que tener cuidado que no es lo mismo que un bicarbonato estandarizado cuando hagan cálculos de equilibrio ácido-base. Entonces, en principio, tienen que conocer muy bien sus máquinas y entender muy bien qué valores hacen referencia a qué. Por ejemplo, ustedes ven que en este ejercicio, en el ejercicio venoso, hay un cálculo de saturación y hay una medición de la saturación y son completamente opuestos. Entonces, aquí hay un error en el cálculo del sistema o hay una interpretación de la P50 que está muy anormal. Las otras discusiones en cuanto a qué calcular y qué no calcular, ustedes vieron cómo Juanita utilizó múltiples técnicas de cálculo, ella no estuvo de acuerdo con hacer ajustes. Una cosa que el doctor Perdomo, que no sé si está por ahí, les enseña mucho es que tengan mucho cuidado porque en principio cuando utilizamos la PAFI como índice de gravedad, generalmente tenemos la falsa sensación de que las PAFIs entre 300 y 400 son normales, porque como el estudio original era de SRA, pues ellos no tenían ningún paciente que tuviera opacidades múltiples y lo pudieran llamar SRA, que tuviera una PAFI por encima de 300. Pero si ustedes hacen el cálculo, como muy bien le pasa a este paciente con FIO2 de 30, ustedes ven que fácilmente uno puede estar cercano a 300 o por encima de 300 y sigue teniendo un problema para oxigenar. Hagan el cálculo en su cabeza si quieren de cuánto tendría una persona que vive a nivel del mar, que tiene una PO2 de 90 y tiene una FIO2 de cuánto para tener 300 de PAFI. Se van a dar cuenta que ustedes clasificarían a ese paciente como anormal. Este paciente, como le pasó a Juanita, tiene en los límites bastantes cosas, luego les dice que sí tiene un problema para oxigenar, pero el problema para oxigenar no es un problema severo, y entonces aquí nos cuesta más trabajo interpretarla. Sin embargo, tú viste que tenías la diferencia arteriovenosa alta, tú viste que tenías el índice anormal, el cortocircuito estaba en un rango normal alto. Acuérdense que la normalidad esa de que hablan del 30% en los cortocircuitos tiene que ver con ventilación mecánica, pero si los pacientes no están en ventilación mecánica, ese valor no debería estar tan alto. Entonces, cuidado con la interpretación de eso porque tiene ajustes. En general, hiciste una interpretación correcta, me parece a mí. Habría unas discusiones puntuales entre los valores de referencia y este paciente está muy en el rango de la normalidad en cuanto a la ventilación. Acuérdense que cuando ustedes le ponen oxígeno a alguien, ustedes esperarían que la hipoxemia esté resuelta, luego la hipercapnia, la hipocapnia que se causa por falta de oxigenación debe solucionarse. Entonces, a veces los puntos de referencia de Bogotá, un paciente que recibe mucha cantidad de oxígeno, no son adecuados, o sea, ese paciente no está normal. No sé si alguien quiera comentar algo, algún profe que quiera comentar. Sí, Pablo. Yo no estoy viendo la pantalla, no sé por qué, pero recuerdo que en los gases aparecían los valores de hemoglobina tanto en los arteriales como en los venosos. Yo quiero resaltar eso porque es una de esas cosas preanalíticas que hay que vigilar, ¿sí? Digamos que nosotros en cuidado intensivo, las líneas arteriales y los catéteres, pues suponemos que están bien posicionados y suponemos que el personal que se encarga de tomar las muestras lo esté haciendo de manera adecuada. Pero no es extraño ver que a veces la muestra arterial o la muestra venosa pueda salir diluida o contaminada con los líquidos de las infusiones que están pasando por los catéteres. En muchos sitios, no sé, si uno pide gases arteriovenosos, entonces la tira de gases venosos, por ejemplo, de pronto solamente se limitan a uno entregarle el informe de lo que uno quiere ver en los gases venosos. Yo en mi unidad acostumbro a que
en ambas tiras yo pueda ver las hemoglobinas y los electrolitos y el lactato y la glicemia, que de alguna u otra manera nos dan orientación de si la muestra fue bien tomada. Yo creo que el encontrar niveles de hemoglobina muy similares, pues le da a uno la tranquilidad, pero seguramente muchos de ustedes han pasado por la experiencia de encontrar una hemoglobina significativamente diferente en una de las dos muestras. Y como consejo les doy que pues la hemoglobina más alta pues sugiere que esa muestra fue mejor tomada. Entonces, para que cuando vayan a analizar los gases arteriovenosos, a veces fíjense que la parte preanalítica fue adecuadamente desarrollada. Profe, mil gracias, muy claro y muy importante la discusión preanalítica. Yo agregaría que cuando sean técnicas de punción, también recuerden que pueden haber fenómenos de dilución dependiendo de las técnicas de anticoagulación que usen localmente. Hay gente que ahorra un poco de dinero usando heparinas sódicas con jeringas de insulina, y cuando uno les pregunta cuánta anticoagulación usan términos inexactos para referirse a la cantidad que se necesita. A veces ponen una cantidad que pudiera ser apropiada para una cantidad de sangre apropiada, pero no toman la cantidad de sangre apropiada, entonces se diluyen las muestras. La solución a eso son formas sólidas de anticoagulación que vienen en jeringas preparinizadas, pero a veces los costos de estas jeringas, que no son muy altos, pero que pudieran ser significativos a largo plazo, pues hace que algunos centros no las utilicen. Entonces sepan siempre todas estas cosas de preanalítica, tenganlas muy claras y revísenlas siempre muy bien. ¿Alguien tiene algún otro aporte? ¿Quiere hacer algún otro comentario? Bueno, muy bien. El otro ejercicio, entonces, ¿quién lo resolvió? Shail. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Shail Chacón, yo soy fellow de la Universidad de La Sabana de segundo año. Y bueno, para responder este segundo ejercicio, no sé si puedo compartir mi pantalla un minutico. Pues. Perfecto. Ahí ya la están viendo. Está empezando a cargar. Ya. Bueno, perfecto. Les quise compartir el ejercicio como para saber un poquito más de dónde salen los datos. Entonces tenemos acá un ejemplo de un paciente, bueno, que está con una presión barométrica de 560 a nivel de Bogotá, FIO2 al 100%. Entonces, con respecto a los cálculos que hicimos de los gases arteriovenosos, digamos que para este ejercicio, pues yo creo que más de uno también pensó igual que yo, que era saturación corregida por temperatura, entonces se cogió esa saturación. Entonces, pues ya haciendo la salvedad anteriormente que le hizo su merced, profe, de que es calculado, entonces pues ya por efectos prácticos vamos a coger esa. Entonces tenemos una PO2 de 57, eso nos daría para una hipoxemia severa, una oxigenación con una PAFI de 57, que para efectos del ejercicio la corregimos a nivel de Bogotá y nos da 45, que eso nos daría un trastorno severo de la oxigenación. A nivel de la presión alveolar calculada para el 100% de FIO2 que tenemos nos da 376 y la diferencia alveolar arterial de oxígeno nos da 319, que realmente esto es una diferencia muy elevada que ya le hace pensar a uno que este paciente probablemente tenga un trastorno de difusión. Dentro del índice arterioalveolar nos da 0.15 o 15%, entonces pues también puede estar contribuido con algo del espacio muerto. El contenido capilar nos da 12.3, el contenido arterial de oxígeno nos da 10.17, el contenido venoso de oxígeno nos da 7.6 y cuando hacemos la diferencia entre los dos contenidos, tanto arterial como el venoso, nos da 2.57, que realmente es un valor que sería normal. Dentro del shunt pulmonar tenemos un 45%, está aumentado, pues quiere decir que probablemente tiene muchas áreas pulmonares que están colapsadas y una extracción del 28%. También le hicimos como el cálculo de SPH, digamos para mí sería una acidosis respiratoria crónica pero agudizada, crónica porque ya tiene unos cambios de bicarbonatos muy altos realmente, y finalmente pues viene siendo un trastorno mixto, una acidosis respiratoria y una esclerosis metabólica con una hipercapnia severa. El gap de CO2 calculado nos da 11, que pues también es un gap de CO2 aumentado. Perfecto, Shail, mil gracias. ¿Alguien tiene alguna opinión a la forma como Shail leyó su gas? ¿Quiere hacer alguna intervención, algún ajuste?
Bueno, en principio, nuevamente muy bien, muy organizado, muy claro cómo hiciste tu cálculo de los gases. Hay una cosa que no tengo muy clara por qué están haciendo así, se lo voy a hacer a Angélica y ahora se lo voy a hacer a Shail. En principio, la diferencia arteriovenosa y el índice alveolo-arterial miden lo mismo, miden qué tanto de la arteria del alveolo pasa a la arteria de la sangre. Y eso, en principio, tiene tres orígenes, o es un fenómeno de BQ hacia infinito, BQ hacia cero, o sea, un cortocircuito, un espacio muerto, o en casos súper extremos y raros, problemas de difusión. Por alguna razón, ustedes tienen en la cabeza que el índice se relaciona con espacio muerto. No los pueden diferenciar. Los tres orígenes producen el mismo efecto, que es que la sangre alveolar no pase al sistema arterial. Realmente el único que podría orientar un poco, y hay una discusión larga y difícil, de cortocircuito sería el cortocircuito intrapulmonar, que fue el que calculaste que estaba elevado. Generalmente para poder hacer cálculos de espacio muerto hacemos cálculos a través de la capnografía, ya sea volumétrica o métrica con mediciones como lo mostró Angélica en su presentación. Algunas personas a veces asumen que cuando hay uno no está el otro y eso tienen que tener cuidado. Ustedes han visto los estudios de adultos de SRA cómo demuestran que los pacientes que tienen problemas de cortocircuito también tienen problemas de espacio muerto en el mismo pulmón. Entonces el no ver una no quiere decir que la otra no esté. Tengan cuidado con esa interpretación. No sé por qué están haciendo esa diferenciación, pero esa diferenciación no existe. Desde el punto de vista matemático están haciendo lo mismo, solo que una es una relación absoluta y la otra es una relación relativa. En principio, las relaciones absolutas tienen el problema que para su interpretación requieren diferentes valores a diferentes FIO2, porque acuérdense que en principio la principal razón por la que uno empieza a tener diferencias entre la arteria y el alveolo normales son por cortocircuitos del circuito en serie. Entonces, en principio, el gasto cardíaco total tiene una diferencia relativa de distribución. Entonces, en principio, el índice de oxigenación tiene la ventaja de que no necesita un ajuste corregido muy claro por FIO2. Tiene el problema de que no es muy específico en la medida en que el punto de interpretación es bastante alto, mientras que en el de la diferencia absoluta no lo es tanto. Por eso, digamos que los neumólogos y en la consulta externa de neumología se usa mucho la diferencia, más los intensistas tendemos a usar más el índice cuando lo utilizamos. No sé si me queda claro, si me entendieron, si tienen una pregunta, si no están de acuerdo. Profe Perdomo, no sé si quiere agregar algo más. ¿Vieron la diferencia que les contó él de la preanalítica, un poquito ahí de las hemoglobinas? La discusión de los gases lo haremos después de la parte de equilibrio ácido-base. ¿Hay preguntas? ¿Todos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, feliz tarde para todos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias a los fellows que hicieron tu tarea y en 8 días Marcela nos va a presentar su presentación de equilibrio ácido-base bajo la teoría clásica y posteriormente pasaremos a las otras teorías. Buen día para todos.